El pueblo de Santa Brígida dormía temprano, rodeado por colinas densamente arboladas y una neblina perpetua que, según los ancianos, ocultaba más secretos de los que revelaba. Era un lugar donde la tierra roja teñía las botas de los campesinos y los días se medían por el repique de las campanas de la iglesia. Aquí la gente vivía sencilla, con los pies plantados en el suelo y la vista fija en el cielo, pidiendo lluvias justas y cosechas bondadosas. En este rincón olvidado del mundo vivía don Salvador, el hombre más rico del pueblo. Había nacido en una choza humilde, hijo único de un matrimonio agotado por las penurias de la tierra. Desde niño, Salvador mostró un espíritu que desbordaba ambición. Mientras otros niños se contentaban con perseguir mariposas o recolectar frutas silvestres, él prefería observar a los mercaderes que cruzaban el pueblo con sus caravanas, soñando con el día en que tuviera lo que ellos poseían: bolsas llenas de oro y la mirada respetuosa de los demás. Con los años, su tenacidad lo llevó a amasar una fortuna. Primero comenzó comprando pequeñas parcelas de tierra que nadie quería, tierras que transformó con sudor y estrategia en campos productivos. Luego ofreció préstamos a los aldeanos más necesitados, quienes, al no poder pagarlos, terminaron cediendo sus propiedades. Su fortuna creció junto con su reputación, aunque no todos los aldeanos lo veían con buenos ojos. Había algo en Salvador que inquietaba a los demás. Su mirada era penetrante, como si pudiera leer los pensamientos de aquellos con quienes hablaba. Su voz, pausada y firme, tenía el poder de convencer a cualquiera de que aceptar un trato con él era lo mejor que podían hacer, aunque en el fondo sabían que no era así. Incluso el sacerdote, el padre Jacinto, había tratado de advertirle en una ocasión: «La codicia, Salvador, es un pozo sin fondo. Ten cuidado, porque al final podrías caer en él». Pero Salvador no creía en advertencias ni supersticiones. Para él, la vida era una escalera que debía subir sin importar a quién dejara atrás. Una noche, después de un día particularmente próspero en la venta de trigo, Salvador se sentó en el porche de su hacienda, con una copa de vino en la mano y una sonrisa de satisfacción. Desde allí podía ver las luces del pueblo titilando a lo lejos, como luciérnagas atrapadas en frascos. Se sentía poderoso, invencible. Sin embargo, en el fondo de su ser había un vacío, una sensación que no podía explicar. A pesar de todo lo que tenía, aún sentía que le faltaba algo. Fue entonces cuando un ruido lo sacó de sus pensamientos. Miró hacia el camino que conducía a su hacienda y vio una figura tambaleándose en la penumbra. Era un anciano mendigo, vestido con harapos y cubierto de polvo. Salvador lo observó acercarse, sintiendo una mezcla de desdén y curiosidad. «¿Quién eres? ¿Y qué haces aquí a estas horas?», preguntó, sin molestarse en levantarse. El anciano con voz ronca respondió: «Un hombre cansado que busca agua y un trozo de pan». Salvador, condescendiente, se levantó y llamó a uno de sus sirvientes para que trajera lo que el hombre pedía. Mientras el anciano comía, Salvador lo observó con atención. Había algo extraño en él, algo que no podía definir. Sus ojos, hundidos pero brillantes, parecían contener un conocimiento que iba más allá de los años vividos. «Eres generoso, Salvador. Pero dime, ¿eres feliz?», preguntó el anciano, sin levantar la vista de su comida. La pregunta tomó a Salvador por sorpresa. Se enderezó en su silla y cruzó los brazos. «Tengo todo lo que un hombre podría desear. ¿Por qué no habría de serlo?». El anciano dejó escapar una risa baja y gutural. «No es el oro lo que llena el alma, Salvador, y lo sabes. Tú no buscas riquezas, buscas algo más grande, algo que el mundo entero recuerde». Salvador sintió un escalofrío recorrerle la espalda.
Antes de que pudiera responder, el anciano se puso de pie con una agilidad inesperada y, apoyándose en su bastón, se perdió en la oscuridad del camino. Esa noche, Salvador no pudo dormir. Las palabras del anciano resonaban en su mente como el eco de un tambor lejano. ¿Qué era lo que realmente deseaba? ¿Por qué, con toda su riqueza, seguía sintiendo ese vacío? Y lo más inquietante, ¿cómo podía aquel hombre conocer sus pensamientos más profundos? Al amanecer, Salvador salió al porche, esperando ver alguna señal del anciano, pero el camino estaba vacío. Decidió que era mejor olvidarlo, aunque en el fondo sabía que no podría. A partir de ese día, el sueño que había tenido de monedas de oro cayendo de sus manos como una cascada interminable se repitió noche tras noche, acompañado de una sensación de inquietud que crecía con cada día que pasaba. Y así, sin darse cuenta, Salvador comenzó a caminar por un sendero que lo llevaría más allá de todo lo que había conocido, un sendero que cruzaba las líneas entre lo terrenal y lo eterno, donde los deseos más oscuros del alma humana encontraban respuesta a un precio. Los días en Santa Brígida pasaban lentamente, como si el tiempo se deslizara por un reloj de arena invisible. Las tareas diarias llenaban las vidas de los aldeanos, pero en las noches, cuando las lámparas de aceite iluminaban las mesas de madera gastada y los crujidos de las casas de adobe eran la única música, surgían las historias. En este rincón del mundo, donde lo cotidiano se mezclaba con lo inexplicable, los rumores eran la verdadera moneda de cambio, y uno de ellos sobresalía por encima de todos: el de los pactos con el diablo. Decían que, en la encrucijada del bosque, bajo la luz pálida de la luna menguante, se podía invocar a una figura oscura que ofrecía cumplir los deseos más profundos. A cambio, exigía el precio más alto, el alma del solicitante. Según las viejas historias, el ritual era sencillo pero aterrador. Bastaba con encender una vela negra, derramar unas gotas de sangre y pronunciar un antiguo conjuro olvidado en el tiempo. Era una promesa de poder, pero también una condena segura. Los ancianos del pueblo juraban haber conocido a hombres que habían intentado el pacto y habían regresado como sombras de lo que eran, hombres que lo tenían todo, pero que al final se desmoronaban como castillos de arena bajo una ola invisible. Nadie podía confirmar si las historias eran ciertas, pero todos parecían coincidir en algo. Cualquier cosa que se pidiera al diablo se pagaba con creces. Salvador había oído estos rumores desde que era niño, pero nunca les había prestado atención. En su mente práctica y fría eran solo cuentos para asustar a los ingenuos. Sin embargo, ahora las palabras del anciano mendigo resonaban en su mente como un eco interminable. Buscas algo más grande, algo que el mundo entero recuerde. Una noche, mientras bebía vino en la taberna del pueblo, escuchó a un grupo de campesinos murmurando en una mesa cercana. Sus voces eran bajas, apenas un susurro, pero Salvador aguzó el oído, dejando que la conversación lo envolviera. «Te digo que lo vi, Manuel, una figura negra, alta como un árbol, parada justo en la encrucijada del bosque», dijo uno de los hombres, un joven con rostro endurecido por el trabajo en el campo. «¿Y qué hiciste?», preguntó otro, con los ojos abiertos de par en par. «Corrí, ¿qué más podía hacer? Sentí que si me quedaba allí un segundo más, algo en mí se rompería, pero escuché una voz profunda, como si viniera de la tierra misma y decía: «¿Qué deseas? Todo tiene un precio». El grupo guardó silencio. Incluso el aire en la taberna parecía haberse vuelto más pesado. Salvador, sentado en su rincón habitual, sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque no quería admitirlo. «Son tonterías», dijo finalmente uno de los campesinos mayores, rompiendo el silencio con un tono brusco. «Esos son cuentos que se cuentan para asustar a los niños.
Si te acercas demasiado al bosque de noche, empiezas a imaginar cosas. El joven protestó, pero el grupo pronto cambió de tema, dejando a Salvador sumido en sus pensamientos. Esa noche, mientras regresaba a su hacienda, no pudo evitar mirar hacia las colinas que ocultaban el bosque. La encrucijada estaba allí, esperando, como una promesa o una trampa. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud. Salvador trataba de concentrarse en sus negocios, pero una y otra vez su mente regresaba al bosque, a las historias, a las palabras del mendigo y al rumor de los campesinos. Algo en su interior parecía estar empujándolo hacia lo desconocido, una voz silenciosa que le decía que debía actuar, que debía buscar aquello que su alma deseaba con tanta desesperación. Una tarde, mientras supervisaba la siembra en sus tierras, uno de sus sirvientes, un hombre llamado Esteban, mencionó casualmente la encrucijada. Dicen que en esas tierras nadie se atreve a quedarse después del atardecer. Las aves callan y el aire mismo parece cambiar. Salvador fingió desinterés, pero al caer la noche se encontró caminando hacia el estudio de su casa, donde guardaba libros y viejos mapas. Uno en particular llamó su atención: un pergamino que marcaba las rutas del bosque y en el centro un punto señalado simplemente como la encrucijada. No recordaba haber visto ese detalle antes, pero ahora parecía gritarle, como si el mapa hubiera estado esperando el momento justo para revelarse. Esa misma noche, Salvador salió de su hacienda con una decisión tomada. Llevaba consigo una vela negra que había encontrado en el fondo de un cajón, una daga con la hoja reluciente y una pequeña bolsa de cuero que contenía un frasco de vino. Vestía una capa para protegerse del frío nocturno, pero no llevaba compañía. Esto era algo que debía hacer solo. El camino hacia el bosque estaba envuelto en sombras. Los árboles, altos y retorcidos, formaban arcos naturales que parecían portales hacia otro mundo. El crujido de las hojas bajo sus botas era el único sonido que lo acompañaba. A medida que avanzaba, sintió cómo la temperatura descendía, como si el bosque rechazara la calidez humana. Finalmente llegó a la encrucijada. Era un claro en medio del bosque, rodeado de árboles que parecían más antiguos que el pueblo mismo. La luna menguante iluminaba débilmente el lugar, creando sombras alargadas que bailaban en el suelo. Salvador respiró hondo y con manos temblorosas encendió la vela negra. La luz titilante parecía apenas capaz de desafiar la oscuridad. Se arrodilló en el suelo y con la daga hizo un pequeño corte en la palma de su mano. La sangre cayó al suelo como gotas de rubí y Salvador, recordando las palabras que había escuchado en la taberna, susurró: «Si estás aquí, ven». El viento se levantó de repente, apagando la vela y haciendo que los árboles gimieran como si fueran seres vivos. Salvador se quedó inmóvil, sintiendo que el aire a su alrededor había cambiado. Algo estaba allí, algo que lo observaba desde las sombras, y entonces lo oyó, un susurro, bajo y profundo, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. «¿Qué deseas?», dijo la voz. La encrucijada había respondido, y el destino de Salvador estaba sellado. La noche había caído completamente, abrazando el bosque en un manto de tinieblas. Las ramas de los árboles se alzaban como dedos retorcidos hacia el cielo, y la luna menguante apenas lograba filtrar su luz a través del denso follaje. El aire estaba cargado de una humedad helada que se pegaba a la piel como un susurro incómodo. Salvador, de pie en el centro de la encrucijada, sentía que el mundo entero se había detenido. Frente a él, la vela negra que había encendido luchaba por mantenerse encendida, con una llama titilante que parecía reflejar su propio miedo. La sangre que había derramado momentos antes aún se filtraba en la tierra, formando un oscuro charco que brillaba débilmente bajo la luz de la luna.
El bosque, normalmente lleno de ruidos nocturnos como el canto de los grillos o el ulular de los búhos, estaba completamente en silencio. Solo el latido acelerado de su corazón rompía aquella calma insoportable. «Si estás aquí, ven», repitió Salvador, esta vez con una voz que intentaba ser firme, pero que traicionaba su inquietud. El viento se levantó de repente, silbando a través de los árboles y apagando la vela de un solo soplido. Salvador retrocedió un paso, sintiendo cómo el frío se volvía más penetrante. El claro quedó sumido en la oscuridad, y por un instante pensó que todo había sido un error, una tontería alimentada por el vino y su ambición desmedida. Pero entonces lo sintió. No lo vio al principio, sino que lo percibió. Una presencia. Era como si el aire mismo hubiera ganado peso, como si algo invisible lo rodeara y lo observara con una atención que quemaba. La piel de Salvador se erizó y un sudor frío le recorrió la espalda. De entre las sombras que bordeaban la encrucijada, una figura comenzó a emerger lentamente, como si la oscuridad misma la estuviera pariendo. Era alto, más alto que cualquier hombre que Salvador hubiera visto. Estaba envuelto en un manto negro que parecía absorber la poca luz que quedaba, y su rostro estaba oculto bajo una capucha profunda. Pero lo que más llamó la atención de Salvador fueron sus ojos, dos puntos brillantes como carbones encendidos que parecían perforar su alma. La figura no habló al principio, simplemente se quedó allí, inmóvil, observándolo. Salvador sintió que sus piernas temblaban y que su boca estaba seca, pero no podía apartar la mirada. Finalmente, la figura rompió el silencio con una voz grave y profunda que resonó en el claro como un trueno lejano. «Llamaste, Salvador». No fue una pregunta, fue una afirmación, como si la figura supiera exactamente quién era y por qué estaba allí. Salvador tragó saliva, intentando encontrar las palabras. «Yo quiero más, poder, riquezas, respeto. Quiero que mi nombre sea recordado». La figura inclinó ligeramente la cabeza como si estuviera evaluándolo. Luego dio un paso hacia adelante, y aunque no hizo ruido al moverse, Salvador sintió que la tierra bajo sus pies vibraba levemente. «¿Quieres todo eso?», dijo la figura con una voz que parecía contener un deje de burla. «¿Y estás dispuesto a pagar el precio?». Salvador sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había oído las historias, sabía lo que significaba aquel precio, pero su ambición era más grande que su miedo y no estaba dispuesto a retroceder. «Sí», respondió con más convicción de la que sentía, «lo estoy». La figura soltó una risa baja, un sonido que parecía provenir de lo profundo de la tierra. Extendió una mano, larga y huesuda, hacia Salvador. Sus dedos estaban cubiertos de una piel grisácea y áspera, y al moverse parecían dejar un rastro de sombras a su alrededor. «Entonces, sella el pacto conmigo», dijo. «Dame tu mano». Salvador dudó por un instante, pero luego alzó su mano derecha y la colocó sobre la palma de la figura. Al hacerlo, sintió un calor intenso, como si estuviera tocando metal al rojo vivo. Intentó retirar la mano, pero la figura lo sostuvo con una fuerza sobrenatural. La piel de Salvador comenzó a quemarse y un dolor agudo se extendió por todo su brazo. «El precio está fijado», dijo la figura, mientras un humo negro surgía del lugar donde sus manos se unían. «Cuando llegue tu hora, vendré a reclamar lo que es mío». De repente, la figura soltó a Salvador y éste cayó de rodillas, jadeando. Miró su mano y vio una marca negra, una cruz torcida que parecía haber sido grabada en su carne. Antes de que pudiera decir algo, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El claro quedó en silencio una vez más, pero el aire seguía cargado de una energía que Salvador no podía ignorar. Se quedó allí por un momento, mirando la marca en su mano, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir.
Su respiración era pesada y su mente estaba llena de pensamientos confusos. Pero una cosa era segura: el pacto estaba hecho. Y aunque aún no lo sabía, esa noche marcaría el principio de su ascenso y de su inevitable caída. El regreso de don Salvador a su hacienda estuvo envuelto en un extraño silencio. El bosque, que tantas veces había cruzado en su vida, ahora parecía diferente. Las sombras de los árboles eran más largas, los murmullos del viento más profundos, y cada paso que daba resonaba en la noche como un eco ominoso. La marca negra en su mano ardía levemente, un recordatorio constante de lo que había hecho. Pero Salvador no estaba asustado. Al contrario, una extraña emoción se agitaba en su pecho: el triunfo. Había sellado el pacto y ahora su destino estaba asegurado. A la mañana siguiente despertó con una energía renovada. Durante años había comenzado sus días con un peso en los hombros, la constante preocupación por los negocios y las finanzas. Pero ahora algo había cambiado. Se levantó de la cama con una sonrisa que sorprendió incluso a los sirvientes de la casa, quienes lo observaron caminar con una confianza que rayaba en la arrogancia. Ese mismo día llegaron noticias inesperadas. Uno de los mercaderes más importantes de la región, un hombre que siempre había despreciado a Salvador y evitado cualquier trato con él, apareció en su hacienda, con una expresión que oscilaba entre la admiración y la desesperación. El mercader le ofreció una propuesta comercial que Salvador no pudo rechazar. Fue el primero de muchos acuerdos que, de alguna manera inexplicable, siempre parecían favorecerlo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de éxito. Las cosechas de sus tierras, que habían estado estancadas por la falta de lluvias, comenzaron a prosperar milagrosamente. Su ganado se multiplicó y los compradores se peleaban por adquirir sus productos. Incluso los bancos, que en el pasado habían dudado en prestarle dinero, ahora competían por ofrecerle créditos con condiciones absurdamente ventajosas. Todo lo que tocaba Salvador se convertía en oro. Pero no todo eran ganancias materiales. Salvador notó un cambio en la forma en que los demás lo trataban. Los campesinos lo miraban con una mezcla de temor y reverencia. Los hombres más poderosos de la región buscaban su consejo, y las mujeres más hermosas lo rodeaban con sonrisas que escondían intenciones. Su nombre comenzó a resonar más allá del pueblo, y la gente lo mencionaba como si fuera un rey. En el centro de todo, Salvador se sentía invencible. La marca en su mano, que al principio trató de ocultar con guantes, ahora se había convertido en un símbolo de su poder. La mostraba con orgullo, asegurándose de que todos la vieran, aunque nadie se atrevía a preguntar por su origen. Con su nueva riqueza, Salvador transformó su humilde hacienda en un palacio digno de un noble. Mandó construir muros de piedra tallada, fuentes ornamentadas y jardines que parecían extenderse hasta el horizonte. Las habitaciones estaban llenas de muebles traídos de tierras lejanas, tapices que contaban historias de gloria y vajillas de oro que relucían incluso bajo la luz tenue de las velas. El pueblo, que alguna vez lo había visto como un hombre ambicioso pero alcanzable, ahora lo veía como algo más. Salvador había trascendido las barreras de la mortalidad común. Era un hombre tocado por la fortuna, un ejemplo de lo que podía lograrse con esfuerzo y determinación, o al menos eso pensaban. Pero a medida que la riqueza de Salvador crecía, también lo hacía una oscura sensación que se extendía por el pueblo. Los campos fuera de sus tierras comenzaron a marchitarse sin razón aparente. Las lluvias, que antes llegaban puntuales, se tornaron irregulares, causando sequías y arruinando las cosechas de los demás. Los animales de los campesinos caían enfermos y las familias más pobres empezaron a abandonar el pueblo, incapaces de sobrevivir.
En las noches, bajo las luces doradas de la hacienda de Salvador, se escuchaban risas y música. Pero en las casas del pueblo, las historias de hambre y desesperación crecían. Algunos comenzaron a murmurar que Salvador no era un hombre ordinario, que había algo oscuro detrás de su éxito. A pesar de su fortuna y poder, Salvador comenzó a notar que algo faltaba. Las noches de celebración y los días de éxito no lograban llenar el vacío que lo había acompañado durante toda su vida. Había logrado todo lo que siempre quiso, pero a un costo que apenas comenzaba a comprender. En sus sueños, la figura de la encrucijada volvía a aparecer. Los ojos ardientes del ser lo miraban desde las sombras, y su voz resonaba en su mente. ¿Estás satisfecho, Salvador? Cada vez que despertaba de esos sueños, encontraba la marca negra de su mano ardiendo con más intensidad. La sensación lo perturbaba, pero trataba de ignorarla, convencido de que el precio que había pagado valía la pena. Sin embargo, pequeños incidentes comenzaron a perturbar su vida. Una noche, mientras cenaba en el gran comedor de su hacienda, un candelabro cayó repentinamente, a pocos centímetros de su cabeza. Otro día, su caballo favorito, un imponente animal negro que simbolizaba su poder, murió inexplicablemente en su establo, y luego estaba el silencio. Las risas y conversaciones que una vez llenaron su casa comenzaron a desaparecer, como si el mundo mismo se estuviera alejando de él. Un evento marcó el comienzo de su verdadero tormento. Una noche, mientras revisaba los documentos de sus tierras en su estudio, se levantó para mirarse en el espejo que colgaba en la pared. Al principio no notó nada extraño, pero al acercarse, algo lo hizo retroceder. Su reflejo no se movía al mismo ritmo que él. Parpadeó, convencido de que era un efecto de la luz, pero entonces lo vio claramente. El Salvador del espejo sonreía, pero no era una sonrisa amistosa. Era una mueca torcida, cargada de burla y desprecio. Y detrás de él, como una sombra que surgía de la nada, estaban los ojos ardientes del ser que había conocido en la encrucijada. «El precio está fijado», murmuró una voz en su cabeza. Salvador retrocedió, tropezando con una silla y cayendo al suelo. Cuando miró de nuevo al espejo, todo estaba normal. Pero esa noche, por primera vez, el miedo lo visitó. El pacto estaba sellado, y aunque la riqueza y el poder parecían infinitos, Salvador comenzó a comprender que no había escapatoria de lo que había hecho. Cada día que pasaba, la marca en su mano le recordaba que su tiempo se agotaba, y el vacío que intentaba llenar parecía más grande que nunca. Los años siguientes al pacto marcaron el apogeo de don Salvador. Su vida se convirtió en un desfile interminable de triunfos y lujos, una existencia dorada que pocos hombres podrían siquiera imaginar. Todo lo que deseaba parecía materializarse sin esfuerzo, como si el mundo mismo estuviera a su disposición. Sin embargo, bajo la brillante fachada de su éxito, una sombra invisible comenzaba a crecer. En poco tiempo, la fortuna de Salvador dejó de ser un simple rumor y se convirtió en una leyenda que cruzaba las fronteras del pueblo. Comerciantes de tierras lejanas hablaban de su riqueza con asombro, y su hacienda pasó a ser conocida como la Hacienda del Oro. Sus paredes, decoradas con relieves dorados y piedras preciosas, brillaban incluso bajo la tenue luz de las estrellas, un espectáculo que atraía a curiosos y envidiosos por igual. Salvador expandió su dominio más allá del pueblo de Santa Brígida. Compró tierras en las regiones vecinas, invirtió en minas de plata y oro y se convirtió en uno de los hombres más influyentes de la región. Gobernadores y nobles lo recibían con respeto y algunos incluso lo temían. Aunque carecía de títulos oficiales, Salvador era tratado como un rey. Las fiestas en su hacienda eran eventos memorables, llenas de música, comida exótica y un desfile de invitados influyentes.
Sus invitados se maravillaban ante la opulencia que los rodeaba, mientras Salvador caminaba entre ellos como un anfitrión magnánimo, disfrutando de los halagos y las miradas de admiración. Pero, aunque su risa resonaba en los salones, sus ojos comenzaban a mostrar algo más profundo, una inquietud que nadie se atrevía a mencionar. Mientras Salvador ascendía, el pueblo de Santa Brígida descendía en una espiral de miseria. Las tierras que antes eran fértiles ahora estaban agotadas, y las lluvias, que parecían bendecir exclusivamente las tierras de Salvador, se negaban a caer sobre los campos de los campesinos. Las enfermedades se extendían como una plaga, llevándose a los más débiles y dejando a las familias sumidas en el luto. Los rumores no tardaron en extenderse. Los aldeanos murmuraban que Salvador había hecho un trato oscuro, que su riqueza no era natural y que las desgracias que azotaban al pueblo eran el precio de su éxito. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, en las noches más oscuras, algunos rezaban para que su caída llegara pronto. Pero Salvador no parecía afectado por las críticas. Cuando se cruzaba con los campesinos en los caminos, los saludaba con una sonrisa fría y palabras corteses, como si estuviera ajeno al sufrimiento que lo rodeaba. Para él eran sacrificios necesarios, daños colaterales en su ascenso hacia la grandeza. A pesar de todo su éxito, Salvador comenzó a notar que algo en su vida no estaba bien. Al principio trató de ignorarlo, sumergiéndose en sus negocios y en los placeres que le ofrecía su nueva posición. Pero por las noches, cuando se quedaba solo en su habitación, el silencio era insoportable. A veces se sentaba frente a su escritorio con una copa de vino en la mano y miraba su reflejo en el cristal de las ventanas. Aunque su rostro seguía siendo el de un hombre fuerte y exitoso, algo en sus ojos había cambiado. Un día, mientras paseaba por sus jardines, vio a un grupo de niños campesinos observando desde lejos. Sus rostros estaban marcados por la pobreza, pero en sus ojos había algo que Salvador no había visto en mucho tiempo: esperanza. Sin embargo, cuando trató de acercarse, los niños huyeron, como si temieran que su mera presencia pudiera dañarlos. Ese momento quedó grabado en su mente como una espina que no podía arrancarse. Los días dorados de Salvador también comenzaron a teñirse de extrañas sombras. Incidentes pequeños pero inquietantes se hicieron cada vez más frecuentes. Un día, mientras cabalgaba por sus tierras, su caballo se encabritó sin razón aparente, arrojándolo al suelo. Aunque salió ileso, el animal, que había sido su favorito, murió esa misma noche, sin que nadie pudiera explicar la causa. Otro día, durante una de sus fastuosas cenas, una copa de vino cayó de la mesa y se rompió en 1000 pedazos, salpicando el mantel con un rojo que recordaba la sangre. Los invitados rieron nerviosamente, pero Salvador sintió que aquel accidente era más que una simple coincidencia. En su interior, una voz le susurraba que algo estaba mal, pero él se negaba a escucharla. Sus sueños también se tornaron inquietantes. En ellos veía la encrucijada del bosque, pero esta vez no estaba vacía. La figura oscura que había sellado el pacto con él lo observaba desde las sombras, con esos ojos ardientes que parecían perforar su alma. En algunas ocasiones escuchaba su voz. ¿Estás satisfecho, Salvador? Cada vez que despertaba, la marca en su mano ardía, y el dolor le recordaba que su éxito tenía un precio que aún no había pagado. Con el paso de los años, Salvador comenzó a notar algo extraño. Mientras todos a su alrededor envejecían, él parecía permanecer igual. Su rostro seguía siendo el de un hombre en su mejor momento, y su fuerza no había disminuido ni un poco. Al principio lo vio como una bendición más del pacto, pero pronto comprendió que no era algo natural. En las reuniones sociales, las miradas de admiración comenzaron a tornarse en miradas de sospecha.
Los viejos amigos que antes lo alababan, ahora lo observaban con recelo, preguntándose cuál era el verdadero secreto detrás de su eterna juventud. Aunque nunca lo admitió en voz alta, Salvador también comenzó a temer. Las noches eran más largas y el silencio de su hacienda, antes un refugio, ahora le pesaba como una losa. Las risas de los invitados ya no resonaban con la misma calidez, y los salones dorados que tanto había amado ahora le parecían vacíos. Así pasaron los años dorados de Salvador, una época de triunfo y gloria empañada por sombras que él prefería ignorar. Pero en su interior sabía que aquellos días no durarían para siempre. La marca en su mano era un recordatorio constante de que su éxito tenía un límite y que tarde o temprano el precio que había aceptado sería reclamado. Los años dorados de don Salvador habían convertido su nombre en sinónimo de riqueza y poder. Sin embargo, como una sombra que sigue a su dueño, comenzaron a surgir pequeños eventos que, al principio, Salvador consideró simples coincidencias. Pero lo que parecía insignificante pronto se transformó en una serie de presagios que lo atormentaron más de lo que estaba dispuesto a admitir. Todo comenzó con un encuentro inquietante. Una noche, mientras supervisaba el trabajo de los sirvientes en los establos, Salvador notó que el aire estaba extrañamente denso, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse, aunque el cielo estaba despejado. Los caballos, normalmente tranquilos, estaban inquietos, pateando el suelo y relinchando con fuerza. «¿Qué sucede aquí?», preguntó Salvador con un tono autoritario. Ninguno de los sirvientes supo responder. Mientras caminaba entre los animales, tratando de calmarlos, Salvador sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente, pero no vio a nadie. Solo el murmullo del viento y el susurro de las hojas parecían responderle. Sin embargo, en un rincón oscuro del establo, algo llamó su atención. Una figura encorvada, un anciano vestido con harapos, estaba de pie entre las sombras. Era el mismo mendigo que años atrás había aparecido en su puerta. «¿Tú?», preguntó Salvador, sintiendo que un escalofrío le recorría la espalda. El anciano no respondió. Solo lo miró con esos ojos hundidos pero brillantes, cargados de un conocimiento que parecía traspasar el tiempo. Antes de que Salvador pudiera reaccionar, el hombre desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, Salvador apenas pudo dormir, atormentado por sueños de ojos ardientes que lo observaban desde la oscuridad. Con el paso de las semanas, los incidentes comenzaron a multiplicarse. Durante una reunión con un grupo de comerciantes en su hacienda, uno de los cofres de oro que había mandado traer para exhibir su fortuna se abrió repentinamente. Las monedas, en lugar de brillar bajo la luz de las lámparas, parecían opacas, casi negras, como si el metal estuviera corrompido. «Debe ser un problema con la mina», dijo uno de los comerciantes, tratando de restar importancia al evento. Pero Salvador sabía que no era así. Al examinar las monedas más de cerca, notó que llevaban marcas que no reconocía, símbolos que parecían antiguos y que le resultaban inquietantemente familiares. Aunque mandó a fundirlas para evitar rumores, no pudo evitar sentir que el oro que tanto había anhelado ahora estaba contaminado, como si llevara consigo una maldición. Uno de los eventos más perturbadores ocurrió una madrugada, mientras Salvador revisaba unos documentos en su estudio. Al pasar frente a un espejo que adornaba la pared, notó algo extraño. Su reflejo, que siempre había sido un símbolo de su confianza y autoridad, no lo seguía. Se quedó inmóvil, observando cómo su otro yo sonreía de manera macabra, con una mueca que distorsionaba sus rasgos. Trató de calmarse, convencido de que era el cansancio el que jugaba con su mente, pero cuando dio un paso atrás, el reflejo permaneció inmóvil, y entonces lo vio. Detrás de su imagen, una figura oscura,
con ojos ardientes, lo observaba desde el fondo del espejo. De un golpe, Salvador giró el espejo hacia la pared y salió del estudio, con el corazón latiendo a toda velocidad. Esa noche, los sirvientes lo escucharon caminar de un lado a otro en su habitación, incapaz de conciliar el sueño. El caballo negro de Salvador, un imponente animal llamado Sombra, era su mayor orgullo. Lo había adquirido en una subasta exclusiva y su presencia era tan intimidante como su propio dueño. Pero una mañana, cuando Salvador fue al establo para montar a Sombra, lo encontró muerto. El cuerpo del animal yacía en el suelo, rodeado por un círculo de moscas que se movían como un enjambre hambriento. Sus ojos estaban abiertos, pero en lugar de mostrar el brillo de la vida, reflejaban un vacío profundo. Los mozos de cuadra no pudieron encontrar explicación alguna. El caballo estaba perfectamente saludable el día anterior. «¿Qué está ocurriendo aquí?», gritó Salvador, su voz llena de frustración y una pizca de miedo que no pudo ocultar. El silencio fue la única respuesta que obtuvo. Poco después, Salvador comenzó a escuchar voces. Al principio eran susurros suaves que apenas podía distinguir, pero con el tiempo se hicieron más claras. Ocurrían siempre al anochecer, cuando el sol desaparecía detrás de las colinas y la hacienda quedaba envuelta en penumbras. Las voces hablaban de cosas que Salvador no quería oír. Le recordaban su pacto, le hablaban de la encrucijada, del precio que debía pagar. Una noche, incapaz de soportarlo más, salió al patio de su hacienda y gritó: «¡Basta! ¿Qué quieren de mí?». El eco de su voz fue la única respuesta, pero al girarse para volver a entrar, vio algo que lo detuvo en seco. En la sombra proyectada por los muros de la casa, la figura oscura del diablo estaba perfectamente delineada, como si estuviera observándolo desde un rincón del más allá. Los días de Salvador ya no estaban marcados por el lujo y la alegría. Aunque seguía acumulando riquezas, estas ya no le traían satisfacción. Las noches, en cambio, se convirtieron en un tormento interminable. Cada rincón de su hacienda parecía albergar una sombra que lo observaba, y cada sonido se transformaba en un recordatorio de lo que había hecho. Aunque trató de continuar con su vida como si nada ocurriera, las primeras señales eran claras. El pacto que había sellado comenzaba a reclamar su precio, y aunque Salvador aún se negaba a aceptarlo, en el fondo sabía que los días dorados estaban llegando a su fin. Los días de don Salvador, una vez llenos de celebraciones y riquezas, se habían convertido en una interminable cadena de silencios y sombras. Aunque seguía rodeado de oro, tierras y poder, cada objeto a su alrededor parecía un recordatorio del precio que había aceptado pagar. Su alma, la única posesión que realmente importaba, ya no le pertenecía. La desesperación comenzó a corroerlo, lenta pero inexorablemente. Al principio, Salvador trató de aferrarse a su orgullo, buscando soluciones en los mismos lugares que le habían traído riqueza. Sus aliados poderosos, los comerciantes influyentes, incluso en los sacerdotes, que antes lo reverenciaban como un benefactor. Pero a medida que su tormento se hacía más evidente, la gente comenzó a alejarse de él. Las reuniones en su hacienda se volvieron más escasas y aquellos que antes buscaban su favor ahora lo evitaban con excusas vacías. Finalmente, decidió acudir a la iglesia del pueblo, un lugar que había ignorado durante años. Entró al pequeño templo al caer la tarde, cuando las velas comenzaban a iluminar las imágenes de los santos con una luz parpadeante. El padre Jacinto, el anciano sacerdote del pueblo, lo recibió con sorpresa, pero también con un aire de desconfianza. «Padre, necesito ayuda», comenzó Salvador, con una voz que apenas podía contener su desesperación. El sacerdote lo observó en silencio durante un momento antes de responder. «El camino que has elegido no es uno que yo pueda deshacer, Salvador.
El diablo no concede favores sin exigir algo a cambio, y tú lo sabes. Debe haber algo que pueda hacer, oraciones, penitencias, lo que sea. Haré cualquier cosa, insistió Salvador con las manos temblorosas. Jacinto negó con la cabeza. Las fuerzas a las que has recurrido no responden a la piedad, solo se detienen ante un sacrificio mayor. Estas palabras lo dejaron helado. Mientras regresaba a su hacienda, la desesperación se convirtió en una presencia física, una presión en su pecho que apenas le permitía respirar. Con el tiempo, Salvador escuchó rumores sobre un ermitaño que vivía en las montañas cercanas. Se decía que el hombre, un místico que evitaba el contacto con el mundo exterior, tenía conocimientos arcanos capaces de romper cualquier maldición. Aunque Salvador siempre había despreciado tales historias, su situación lo llevó a aferrarse a cualquier esperanza. El viaje hacia las montañas fue arduo. Atravesó senderos empinados y estrechos, rodeados de un paisaje que parecía cada vez más sombrío. El canto de los pájaros y el murmullo de los arroyos se desvanecieron a medida que ascendía, dejando solo el sonido de sus propios pasos y el eco del viento. Finalmente llegó a una cueva oscura donde el ermitaño lo esperaba, como si supiera de antemano que Salvador iba a llegar. Era un hombre de apariencia imponente, con una barba gris que caía hasta su pecho y ojos claros que parecían mirar más allá de lo visible. «Sabía que vendrías», dijo el místico, sin que Salvador pronunciara una palabra. Salvador, agotado y desesperado, cayó de rodillas. «He cometido un error terrible. Sellé un pacto y ahora estoy atrapado. ¿Puedes ayudarme?» El ermitaño se acercó lentamente, examinando a Salvador como si estuviera evaluando su alma. El diablo no libera a los suyos fácilmente, pero hay una forma, aunque no es un camino que muchos puedan recorrer. «Haré lo que sea necesario», respondió Salvador, con la voz cargada de desesperación. El místico asintió, señalando hacia el interior de la cueva. «Debes renunciar a todo lo que has ganado con ese pacto. Todo, tus riquezas, tu poder, tu nombre. Debes despojarte de lo que te ha convertido en lo que eres ahora. Solo entonces podrás enfrentar al diablo y exigir tu libertad». Salvador regresó al pueblo con una nueva determinación, pero cada paso que daba hacia su hacienda estaba cargado de dudas. Renunciar a todo lo que había conseguido no era algo fácil. Había pasado toda su vida construyendo su imperio, y aunque ahora era una carga, también era su identidad. Sin embargo, sabía que no tenía otra opción. La primera decisión fue vender sus tierras. Convocó a los campesinos y les ofreció devolverles las parcelas que alguna vez les había arrebatado, sin pedir nada a cambio. Los aldeanos, al principio incrédulos, aceptaron con lágrimas en los ojos. Luego comenzó a donar su riqueza, distribuyendo monedas de oro entre las familias que más lo necesitaban. Con cada sacrificio, Salvador sentía que una parte de su carga se aliviaba, pero también sentía el peso de algo más oscuro. La marca en su mano ardía cada vez con más intensidad, como si el diablo estuviera observándolo, irritado por sus acciones. Una noche, mientras se encontraba solo en su hacienda vacía, Salvador escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Al principio pensó que era uno de los sirvientes, pero cuando salió a investigar, no encontró a nadie. Regresó a su habitación, pero allí estaba él. El diablo, la figura oscura que lo había visitado en la encrucijada, lo esperaba sentado en una silla junto al fuego. Sus ojos ardientes lo miraban con una mezcla de burla y desaprobación. «¿Creías que podías engañarme, Salvador?», dijo el diablo, con una voz que resonaba como un trueno. «No quiero más riquezas ni poder, solo quiero mi alma de vuelta», respondió Salvador, enfrentándose al ser con una valentía que no sabía que tenía.
El diablo rió, un sonido profundo que hizo vibrar las paredes de la habitación. Tu alma ya no es tuya, pero si deseas liberarte de mí, deberás pagar un precio aún mayor. He renunciado a todo, dijo Salvador, mostrando sus manos vacías. El diablo lo observó en silencio por un momento antes de responder. No todo, aún te queda lo más preciado, tu vida. Salvador sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sabía que esas palabras eran ciertas. Para romper el pacto, tendría que enfrentarse a su propia mortalidad. Esa noche, Salvador tomó una decisión. Si su vida era el último precio para recuperar su alma, estaba dispuesto a pagarlo. Se arrodilló en el centro de su hacienda vacía, con la marca ardiente en su mano, y esperó. Al amanecer, cuando los primeros rayos del sol iluminaron las paredes doradas de su hogar, Salvador sintió una paz que no había experimentado en años. Había aceptado su destino, y aunque sabía que su fin estaba cerca, también sabía que había recuperado algo que el diablo nunca podría quitarle: su humanidad. El aire de la hacienda de don Salvador, una vez lleno de los aromas de los banquetes y las risas de sus invitados, se había vuelto pesado y silencioso. Las habitaciones estaban vacías, los muebles cubiertos con sábanas, y el eco de sus pasos resonaba como un recordatorio de su soledad. Las riquezas que alguna vez adornaron su hogar habían desaparecido, repartidas entre los campesinos y comerciantes que ahora prosperaban gracias a su arrepentimiento. Pero a pesar de todos sus sacrificios, Salvador sabía que el momento final estaba cerca. La noche era fría, más fría de lo habitual para aquella época del año. Salvador, sentado junto a la chimenea que apenas lograba calentar la sala, miraba fijamente las brasas, como si en ellas pudiera encontrar una señal de lo que estaba por venir. Su cuerpo estaba cansado, no por la edad, sino por la carga invisible que llevaba desde que selló el pacto. El viento aullaba fuera de la hacienda y las ramas de los árboles chocaban unas contra otras como si quisieran advertirle. En su interior, Salvador sentía una mezcla de miedo y aceptación. Había intentado escapar de su destino, pero ahora entendía que el precio del pacto debía pagarse, y que su alma, el precio prometido, sería reclamado esa noche. Cerró los ojos por un momento, recordando las palabras del ermitaño. El sacrificio no siempre trae redención, pero siempre trae verdad. No sabía si había hecho suficiente para redimirse, pero estaba listo para enfrentarlo. La medianoche llegó con una presencia tangible. Las llamas de la chimenea se apagaron de golpe, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Salvador, inmóvil, sintió cómo el aire se volvía denso, como si una fuerza invisible lo rodeara. Entonces lo vio, la figura que lo había visitado en la encrucijada. El diablo, envuelto en sombras que parecían moverse como un humo vivo, apareció en el centro de la habitación. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y su sonrisa, torcida y cruel, mostraba una fila de dientes blancos y afilados. «Has hecho bien, Salvador», dijo el diablo con una voz que resonaba en las paredes. «Has renunciado a todo, has intentado burlar mi pacto, pero sabías que este día llegaría». Salvador se puso de pie, con la mirada fija en el ser que había gobernado su destino durante años. «He pagado el precio en vida», dijo, su voz firme a pesar del miedo. «He renunciado a todo lo que me diste. Mi alma ya no te pertenece». El diablo soltó una carcajada que hizo vibrar los cristales de las ventanas. «¿Crees que puedes liberarte tan fácilmente? Tu sacrificio fue noble, Salvador, pero el pacto es inquebrantable. Tu alma es mía. Lo has sabido desde el principio». El diablo alzó una mano y en un instante la habitación se transformó. Las paredes de la hacienda se desvanecieron y Salvador se encontró de pie en un paisaje desolado,
un páramo de cenizas y rocas negras bajo un cielo rojo que parecía arder. A su alrededor, figuras sombrías se movían, gritando y gimiendo en un idioma incomprensible. Era un lugar más allá del mundo mortal, un lugar que no debería existir. El diablo extendió la otra mano y en ella apareció un contrato, el mismo que Salvador había firmado aquella noche en la encrucijada. El pergamino parecía vivo, pulsando como si tuviera un corazón, y la tinta negra brillaba con un resplandor oscuro. Este es tu pacto, Salvador. Lo sellaste con tu sangre y ahora es el momento de cumplirlo. Pero antes de que el diablo pudiera reclamar su premio, algo inesperado ocurrió. Una luz, tenue al principio, pero creciente, iluminó el páramo. Salvador sintió un calor diferente al del fuego infernal, un calor que no había sentido en años, el calor de la esperanza. De entre la luz surgió una figura, el mismo ermitaño que lo había ayudado a renunciar a su riqueza. Pero ahora no era un hombre frágil y encorvado. Su presencia era imponente, y su voz resonó con una autoridad que hizo que incluso el diablo se detuviera. Este hombre ha pagado su precio, demonio. Su arrepentimiento fue genuino, y sus acciones redimen su alma. No tienes poder aquí. El diablo, sorprendido pero no intimidado, sonrió con desdén. Las palabras no rompen un contrato, anciano. Este hombre me pertenece. El ermitaño extendió una mano hacia Salvador y la marca negra en su palma comenzó a brillar. Salvador gritó de dolor, pero también de liberación, mientras la luz consumía la marca. El contrato en manos del diablo se quemó en un instante, transformándose en cenizas que se desvanecieron en el aire. «Este hombre ya no es tuyo», dijo el ermitaño. «Vuelve a las sombras de donde viniste». El diablo rugió con furia y el páramo comenzó a temblar, pero finalmente se desvaneció, dejando a Salvador y al ermitaño de pie en la sala de la hacienda, ahora iluminada por la suave luz de la luna. Salvador, agotado y temblando, cayó de rodillas. Sus manos, ahora libres de la marca, temblaban mientras miraba al ermitaño con gratitud y confusión. «¿Quién eres?», preguntó con voz ronca. El ermitaño lo observó con una leve sonrisa. «Alguien que fue como tú, hace mucho tiempo. Alguien que encontró la redención a través del sacrificio». Antes de que Salvador pudiera responder, el ermitaño desapareció, dejando tras de sí un aire de paz que llenó toda la hacienda. Por primera vez en años, Salvador sintió que el peso de su alma había sido levantado. Al amanecer, los primeros rayos de sol iluminaron la hacienda, ahora vacía, pero llena de una extraña serenidad. Salvador, aunque cansado, salió al patio y observó el pueblo desde la colina. Por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Había recuperado su humanidad, y aunque sabía que su vida sería corta, estaba en paz. La leyenda de Don Salvador, el hombre que desafió al diablo, comenzó a contarse en todo el pueblo. Algunos decían que era un ejemplo de la redención, otros una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida, pero para Salvador era simplemente la verdad. El precio del alma es demasiado alto y el oro nunca puede llenarlo. El pueblo de Santa Brígida despertó aquella mañana con un aire diferente. El sol se alzó más brillante, el viento llevaba un susurro cálido y las campanas de la iglesia repicaron con un tono más alegre de lo habitual. Los aldeanos, acostumbrados a las penurias y a la sombra que parecía haber cubierto sus vidas durante años, sintieron una extraña sensación de alivio, como si una oscura presencia hubiera sido arrancada del corazón del pueblo. En la cima de la colina, donde se alzaba la hacienda del oro, el silencio reinaba. Los campesinos que pasaban por los alrededores notaron que las puertas y ventanas estaban abiertas, balanceándose suavemente con la brisa.
Dentro, las vastas habitaciones, ahora vacías de los tesoros que alguna vez relucieron bajo candelabros dorados, parecían respirar con una calma que no habían conocido en décadas. Don Salvador ya no estaba. Los aldeanos no tardaron en descubrir que Salvador había desaparecido. Su última aparición fue en el pueblo días antes, repartiendo las últimas monedas de su fortuna entre las familias necesitadas. Algunos murmuraron que se había retirado a algún rincón remoto para expiar sus pecados, mientras otros, más supersticiosos, afirmaban que había pagado finalmente el precio de su pacto con el diablo. Sin embargo, lo que realmente quedó de Salvador no fue su hacienda ni sus tierras, sino las historias. Los ancianos comenzaron a narrar su leyenda junto a la hoguera, cada uno añadiendo detalles a su manera. Algunos lo describían como un hombre ambicioso que había buscado el poder a cualquier costo, otros como un pecador que finalmente encontró la redención. Pero en todas las versiones el mensaje era claro. Los deseos egoístas, alimentados por la codicia, tienen un precio que tarde o temprano debe ser pagado. Unos días después de su desaparición, un grupo de jóvenes curiosos decidió aventurarse al bosque. Querían ver la famosa encrucijada donde Salvador había sellado su destino. El lugar, envuelto en un aura de misterio, había sido evitado durante años, pero los rumores de lo que había ocurrido despertaron su interés. Al llegar, encontraron algo que no esperaban. En el centro del claro, donde antes no había más que tierra seca, ahora crecía un árbol. Era un roble joven, pero sus hojas tenían un brillo peculiar, como si estuvieran hechas de oro bajo la luz del sol. Al acercarse, notaron que en el tronco del árbol había una marca. Una cruz negra torcida, grabada como una cicatriz. Los jóvenes, asustados, regresaron al pueblo y contaron lo que habían visto. Los ancianos interpretaron el árbol como un símbolo del sacrificio de Salvador, un recordatorio eterno de que incluso las decisiones más oscuras pueden dar lugar a algo nuevo si se toma el camino del arrepentimiento. Con el tiempo, las tierras que Salvador había devuelto comenzaron a prosperar. Las cosechas volvieron a ser abundantes, los ríos fluyeron con fuerza renovada, y las familias que habían sufrido por años encontraron finalmente la paz. La influencia de Salvador, una vez una carga pesada sobre el pueblo, se convirtió en una bendición silenciosa. En las noches, los aldeanos se reunían para compartir historias. La leyenda de Don Salvador, contada por generaciones, se convirtió en una advertencia y una enseñanza. Los mayores solían concluir con estas palabras: «El diablo no roba almas, nosotros las entregamos». Salvador lo aprendió de la manera más difícil, pero también nos enseñó algo: nunca es tarde para arrepentirse, aunque el precio sea alto. Estas palabras, repetidas una y otra vez, se convirtieron en parte de la tradición del pueblo, recordando a todos que incluso los actos más egoístas pueden redimirse con sacrificio y voluntad. En algún lugar entre este mundo y el otro, Salvador caminaba por un sendero iluminado por una luz suave y cálida. Su rostro, que durante años había estado marcado por la ambición y el arrepentimiento, ahora mostraba una paz que nunca había conocido en vida. Miró sus manos, libres de la marca negra que tanto lo había atormentado, y respiró profundamente. Había pagado su deuda, había perdido todo lo material, pero había ganado lo más importante: su alma. Al final del sendero, una voz suave pero poderosa lo recibió. «Bienvenido, Salvador. Tu camino ha sido arduo, pero ahora estás libre». Y con esas palabras, Salvador desapareció en la luz, dejando atrás una vida marcada por errores y redención, y un legado que perduraría en las historias de Santa Brígida. La historia de Don Salvador, contada por generaciones, no era simplemente una advertencia contra la codicia.
Era también un recordatorio de que las segundas oportunidades existen, pero que requieren valentía y sacrificio. Era una invitación a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y a recordar que el alma, ese vínculo entre lo terrenal y lo eterno, es lo único que no tiene precio.